Bueno, le decía antes del corte que hoy vamos a hacer una entrevista a un miembro de un grupo político que yo creo que es algo que ha sorprendido, es la aparición con cierta importancia cuantitativa, bueno, en Buenos Aires eso es muy notable, en la ciudad autónoma, que es la mirada más libertaria, digamos, ¿no? No sé si el término es el más adecuado. Vamos a hablar con el licenciado Agustín Spachesi, que es el candidato a senador por Republicanos, y a quien, desde ya, Agustín, te doy las gracias por estar aquí en mi nombre y en nombre de Ricardo, que no nos acompaña. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vos, Kiko, y un saludo a Fonseca. Le deseamos una muy pronta recuperación. Es un placer verlo por la tele, disfrutarlo. Bueno, te pido una cosa. Decirle a la gente que nos sigue los martes, ¿qué es lo que es Republicanos? ¿Qué le proponen? ¿Qué cosa nueva hay? Fundamentalmente, lo novedoso de nuestro espacio somos ciudadanos de a pie, gente común, comerciantes, profesionales, integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad, jubilados, empleados, que cansados de ver esta constante debacle de la República Argentina en los últimos 80 años, 40 años, lo podemos discutir desde cuándo, pero lo que no podemos discutir es que permanentemente venimos cada vez más pobres, cada vez con mayores niveles de inflación, con menos trabajo, menor producción. Hemos decidido decirle basta a los políticos de siempre, los que vienen tomando las mismas decisiones hace 40 años, y venir con una agenda novedosa, que es novedosa en Argentina, pero no en el resto del mundo, ¿no? Las ideas de la libertad, las ideas del sentido común, que son las que han sacado miles de millones de personas de la pobreza en todo el mundo y que no se aplican en Argentina. Eso es lo que venimos a proponer, Kiko. Hacía referencia a las decisiones que se han tomado y que explicarían una gradual decadencia de Argentina cuando uno mira sobre todo la performance macroeconómica. Pero mi pregunta es, ¿cuáles creen ustedes que es la causa que explica ese fenómeno? Además de la crítica a la... Bueno, Milei ha usado la palabra casta política, y yo creo que está mal usada, pero digamos a los políticos. Sí, a ver, creo que hay un conjunto de causas que nos han llevado a la debacle, ¿no? Cuando uno ve los niveles de inflación de Argentina, son inadmisibles a nivel internacional, el segundo más alto de Latinoamérica, dentro de los 10 más altos del mundo. La inflación dejó de ser un problema en el mundo y en Argentina no lo logramos superar. Con todos los perjuicios económicos que la inflación trae, sobre todo para los sectores más humildes de la población, profundizando la pobreza, la indigencia, imposibilitando la falta de inversiones y de desarrollo de fuentes de trabajo, que es una de las formas de solucionar la pobreza. Pero de la mano de esto, la falta de otras discusiones que tenemos que tener en Argentina, como son la generación de una legislación laborable amigable con la generación de empleo, no la actual legislación, donde un empresario pyme hipoteca su empresa a futuro cada vez que toma un empleado, el tema de la inflación, la falta de una moneda estable y firme en la cual los argentinos podamos invertir, ahorrar para poder desarrollar nuestras empresas, la falta de una institucionalidad que nos permita saber cuáles son las reglas de juego claras a las cuales atenernos, ¿no? En Argentina no estamos seguros ni a qué edad nos vamos a jubilar, ¿no? O sea, en ese marco es muy difícil el crecimiento económico. Te hago una pregunta. Estuve viendo un comentario tuyo en tu Instagram, respecto de los problemas de la pobreza. Nosotros el martes pasado hablábamos con un economista de aquí de Córdoba, Alfredo Larry-Curuchet, sobre los problemas de por qué, cuando se conocieron los datos de pobreza, Córdoba aparecía con un número más alto que Buenos Aires. Y entonces él puso mucho énfasis en que hay un programa social, el PAICOR, que es muy importante y que él dice que ha sufrido... ha mostrado que tenía muchos recortes. ¿Cuál es la mirada que tenés vos sobre el tema de pobreza? A ver, para poderles explicar un poco a la gente que nos está viendo y está compartiendo con nosotros, hoy en día el Gran Córdoba tiene un porcentaje de su pobreza superior al del conurbano bonaerense en niveles de pobreza. No estamos hablando de Cava, estamos hablando del conurbano. En el conurbano bonaerense, aproximadamente el 39% de la población está bajo el nivel de pobreza. En el Gran Córdoba ese nivel llega al 46%.
Nosotros creemos que esto tiene fundamentalmente dos grandes explicaciones. Una es el saqueo por parte del gobierno nacional a la riqueza de la provincia de Córdoba vía las retenciones y el pésimo sistema que tenemos de coparticipación federal en el cual somos muy perjudicados como provincia. Los cordobeses aportamos mucho más de lo que recibimos del gobierno nacional, lo cual es muy injusto por lo menos. Después creemos que también hay una serie de políticas que ha ido tomando el gobierno provincial y municipal que poco han ayudado al desarrollo económico de la provincia. Para generar riqueza, para sacar a la gente de la pobreza, vos fundamentalmente necesitas 4 formas de capital. Capital humano, capital físico, la infraestructura, el capital institucional y el capital económico. En capital humano estamos muy mal, el 50% de los chicos no termina el colegio, de los que terminan, el 50% no entiende un párrafo de 5 renglones. Es muy difícil crecer sin capital humano, que es el que explica el 75% del crecimiento económico. En capital físico podemos decir que la provincia ha cumplido, hay obras de infraestructura importantes. En capital institucional, la provincia francamente deja mucho que desear, ¿no? Vemos que hay una fuerte y una férrea dependencia del Poder Judicial, del poder político de turno. Hace 20 años no tenemos un funcionario que haya sido condenado por hechos de corrupción en una provincia donde pasó la ruta del dinero K, Odebrecht, todas las cuestiones, y acá no hemos tenido detenidos. Pero creo que estas cuestiones se han ido profundizando de la mano de una mucho mayor presión fiscal por parte del gobierno provincial, que en 10 años más que duplicó la presión fiscal como porcentaje del Producto Bruto regional en la provincia de Córdoba. Y eso es muy complicado, porque es mucho más eficiente el sector privado generando empleo para sacar gente de la pobreza que el Estado subsidiando gente que no logra obtener un trabajo genuino. Bueno, digamos, esto vendría a ser una mirada de diagnosis, ¿no es cierto? Hagamos un ejercicio. Vos sos candidato a senador. Imagínate que finalmente llegas al Senado de la Nación, entras a la sala de sesión, está Cristina Fernández de Kirchner allí presidiendo la sesión. ¿Cuáles son las ideas que vas a impulsar básicamente? Si es que tenés algún proyecto pensado, o cuáles son las ideas fuerza que van a guiar tu actividad legislativa, digamos. Tenemos un cúmulo de medidas, porque realmente no se le puede dar un solo abordaje a la problemática que enfrentamos como país. Pero a ver, claramente tenemos que ir a una reforma del Estado. Este Estado no es posible para mantener para la economía argentina, es infinanciable. Hoy en día el 73% de los depósitos bancarios va a financiar el Estado en vez de ir a financiar a las empresas privadas, que son las que van a generar trabajo. Tenemos que hacer una reforma del Estado, tenemos que hacer una reforma laboral para que los empresarios vuelvan a tomar gente. Yo trabajo con muchas empresas del sector metalmecánico, tengo mi propia empresa y todos necesitamos tomar más gente. Ahora, como no sabemos cuáles van a ser las reglas a futuro, si vamos a poder despedir, no, con qué condiciones, estamos todos en una parálisis. Preferimos pagar horas extras antes que tomar nueva gente. Y eso es un problema. Debemos sustituir el actual sistema de indemnizaciones por un sistema de seguro de desempleo real y que cubra las necesidades del empleado. Tampoco hay que dejarlo desamparado. Pero no puede ser que un empresario, a la hora de pagar una indemnización, tenga que hipotecar su empresa. Tenemos que hacer una profunda reforma del sistema fiscal. En Argentina estamos atravesados por 170 impuestos distintos. Una locura, una distorsión total. Yo en el mes de mayo tuve más impuestos por pagar, más vencimientos fiscales que días hábiles del mes. Todos los días me voy a acostar y digo, mañana vence ingresos brutos, municipal, anticipo de ganancia, IVA, 9.30. Eso no puede ser. Debemos ir a un sistema simplificado de 5 o 6 impuestos. También queremos pelear por el tema de las retenciones, un impuesto que francamente le priva a la provincia de Córdoba de miles de millones de dólares. Las retenciones, al cobrarse antes que ningún otro impuesto, hace que los impuestos coparticipables sean mucho menos para la provincia de Córdoba. Ese es un pésimo impuesto, hace que la gente no tenga incentivo a sembrar
en un montón de sectores donde se podría sembrar, porque no tiene rentabilidad. Hay que sentarse a discutir, igual que hay que sentarse a discutir el sistema de coparticipación federal. No puede ser que haya provincias como Formosa que el 92% de sus ingresos sean fruto de la coparticipación federal. No tenemos por qué los cordobeses estar pagando los desaguisados de Gilles d'Infran. Te hago una pregunta. ¿Cuál es la vinculación que tienen ustedes con, bueno, una figura muy presente en los medios, que es Javier Milei? Porque tuve en algún momento la información, leyendo los medios de prensa de Córdoba, que había alguna discusión sobre si alguno realmente representaba a Milei o no. No, a ver, nosotros tenemos una entrañable amistad con Javier. Desde el año 2018, que venimos trabajando de manera conjunta con Javier, en Córdoba sucedió algo que es una gran estafa electoral, ¿no? Un grupo de pícaros que es la vieja UCD, la de Germán Cámara, la que los que tenemos algunas canas la recordamos por su triste paso por la Municipalidad de Córdoba, donde de manera artera y sin autorización por parte de Javier inscribió su nombre y su imagen en la justicia electoral de la provincia de Córdoba antes que lo hiciera el propio Javier en Cava, lo cual impidió que Javier pudiera impugnar eso. Javier, como lo ha hecho transmitir de manera pública a través de diferentes medios de comunicación, no va a tener representantes en Córdoba justamente de la mano de esto. En esa lista hay gente que en vez de tener currículum, algo que a los liberales nos honra y nos gusta, tiene prontuario. Entonces, claramente Javier, frente a esa situación, decidió hacerlo. Pero los liberales, los libertarios de Córdoba tienen más que claro quiénes somos los que trabajamos con Javier desde el 2018. Lo trajimos 7 veces a la provincia de Córdoba y a este canal varias veces de esas 7 visitas. Así que con Javier vamos a seguir trabajando en conjunto. Va a haber un proyecto de Javier Milei para el 2023 y sobre todo peleándole ahora el kirchnerismo la posibilidad de dejarlo siendo tercera fuerza en Cava. Y ojo que según la última encuesta que tenemos de la provincia de Córdoba, muy probablemente lo dejemos como cuarta fuerza, como quinta fuerza en la ciudad de Córdoba, ¿no? En la provincia de Córdoba. Estamos a medio punto. Aclarado este tema de Milei, bueno, es público de que él muchas veces ha dicho que lo que hay que hacer es prácticamente dinamitar el Banco Central de la República Argentina, ¿no? ¿Ustedes comparten esa mirada? Y si la comparten, digo, ¿en qué experiencia conocen en el mundo, digamos, sobre todo en los países centrales, que no tenga Banco Central? Querido Kiko, a ver, hay una experiencia que es de los países centrales del mundo, que es la Unión Europea. La Unión Europea, claramente muchísimos países como Italia, España, Grecia, que vivían fenómenos inflacionarios. Pero tienen Banco Central Europeo ellos. Sí, tienen en manos de alemanes. Nosotros sabemos que en los últimos 80 años, en Argentina el Banco Central ha generado un nivel de perjuicio enorme a los ciudadanos de Córdoba y de la República Argentina. Ha generado pobreza, indigencia, vía la inflación, porque los que más afectados se ven por la inflación son los pobres, los humildes, y los únicos beneficiados por la inflación son los políticos. Yo creo y comparto la necesidad de que en Argentina dejemos de tener un banco central, que nuestro banco central va a pasar a ser la FED, muy probablemente, o la de la Unión Europea, la que la gente elija, ya sea que dolaricemos o transformemos nuestra moneda al euro. Lo que no podemos seguir haciendo es lo mismo de lo que estamos haciendo. Hace 80 años que fracasamos en el manejo de nuestra política monetaria en Argentina. No logramos tener niveles de inflación razonables, pero para Latinoamérica, no te hablo para los países centrales, ¿no? Uno mira Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil. La inflación pasó a ser un mal recuerdo. En Argentina nos asfixia, nos impide producir, nos impide generar trabajo. Creo que claramente quiero un sistema, como bien propone Javier, de banca Simon, donde la gente decida en qué moneda usar. Seguramente en Argentina va a terminar en una dolarización de la economía. Es una medida factible, Agustín, bueno, si finalmente caminamos hacia eso, te invitaremos para evaluar cómo es la experiencia. Te quiero agradecer especialmente. Nuestra intención es que, digamos, que se conozcan todas las opiniones, y te pido muy brevemente una respuesta a un tema que me decía un conocido cuando le dije que íbamos a estar conversando. Me dice, yo el problema que tengo, dice que los republicanos, o Milei en Buenos Aires, como compiten por la misma base electoral que la oposición, que es Juntos por el Cambio,
en determinado momento lleguen a ser funcionales desde el punto de vista cuantitativo electoral al kirchnerismo. Vamos a hacer funcionales al kirchnerismo. A ver, Juntos por el Cambio, los legisladores de Córdoba le votaron ley de teletrabajo que destruyó miles de puestos de trabajo. Le votó la ley de alquileres que implosionó el sistema inmobiliario de la República Argentina. Le votó ley de cupo trans, donde se privilegia lo que las personas tienen entre las piernas y no lo que tienen en la cabeza. Le votó ley de góndola, le votó absolutamente todo. Luis Juez, quien encabeza la fórmula de Juntos por el Cambio, ha sido intendente acá de la ciudad de Córdoba entre el 2003 y el 2007. Entre el 2007 y el 2011 y el 2014 se paseó con Pino Solana, Elisa Carrió, con gente que no tiene nada que ver. Ingresó en el 2014 en Juntos por el Cambio y lo rompió en el 2015 para competir contra Mestre en las elecciones intendentes. O sea, ese va a ser el referente de la oposición en Córdoba. Un tipo que fue de la sotista, menemista, cabalista, de la sotista, esqueratista, de la sotista e intendente K. Yo creo que los cordobeses nos merecemos mucho más que eso. Bueno, Agustín, te agradezco de nuevo en nombre de Ricardo y en mi nombre que hayas estado. Y bueno, seguramente nos vamos a estar viendo a lo mejor después de las elecciones para evaluar cómo les fue a los republicanos. Muchísimas gracias. Seguramente que nos va a ir muy bien. Ya estamos orillando los 5 puntos en la intención de voto de los cordobeses. Muchísimas gracias a vos y a Ricardo, una pronta recuperación. Bueno. Un placer.